Es un gusto estar el día de hoy iniciando un nuevo proceso educativo que yo espero que cambie la vida de todos ustedes que inician como alumnos. Contamos con un grupo de profesores que son ya en nuestro medio, en la ciudad de Pachuca Hidalgo y en el estado de Hidalgo en general, eh, médicos que tienen una formación académica y profesional de mucho tiempo de evolución. Contamos para este diplomado con el apoyo de la Universidad Veracruzana, la Escuela de Medicina, gracias a la intervención del doctor Alejandro Pimentel Domínguez, pediatra y actual director de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en su campus de Ciudad Mendoza, en el área de la montaña. Contamos también con el apoyo del doctor Ricardo López Monterrosas, director que es de Educación Continua e Investigación del Hospital del ISSSTE Orizaba y que desde 3 ciclos de diplomados nos ha apoyado con el área del Hospital del ISSSTE y su posibilidad de establecer la utilización de sus áreas para la exploración de pacientes mediante ultrasonido. Así que este diplomado en ultrasonografía general, que cumple con los requisitos de la requerimientos de la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, pues tiene un apoyo académico y desde luego el aval universitario y por una institución de salud de alto renombre en nuestro país. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con las presentaciones formales el día de hoy y hablaremos de algunas generalidades de la ultrasonografía en este diplomado tercero que el ISSSTE en Orizaba, Veracruz y la Universidad Veracruzana en el campus de Ciudad Mendoza a través de la Escuela de Medicina nos brinda la oportunidad de estar con ustedes. La doctora Rebolledo, coordinadora administrativa, y el enlace que tenemos con el ISSSTE y con la Universidad de Veracruzana. El profesor también titular de este curso es el doctor Eustorgio Ábalos Mondragón, quien es médico ultrasonografista, maestro en ultrasonido y especialista en ultrasonido, ya con una formación fuerte académica y que constituye pues un pilar fundamental en las actividades académicas de este diplomado. El doctor Víctor Morales García es ginecobstetra, es ultrasonografista, ha sido médico dedicado a la endoscopía, ha sido jefe de servicio de ginecología en el Hospital Valdivieso en la ciudad de Oaxaca y es otro de nuestros profesores adjuntos. El doctor Felipe de Jesús Sánchez Ibarra es médico ultrasonografista, trabaja en el estado de Guanajuato, es médico maestrante en ultrasonido, tiene mucha experiencia en ecografía, tiene años de experiencia y un nivel tanto técnico como académico muy importante. El doctor Albino Asensio Flores es médico ultrasonografista, maestro en ultrasonido, tiene una maestría avalada por el Instituto Mexicano de Diagnóstico por Imagen, lo mismo que los médicos anteriores, y es otro de nuestros profesores que pues también él ya tiene experiencia pues amplia en el área de ecografía. El doctor César Morales García es médico dedicado al área de medicina física y rehabilitación, quien nos apoya con el área de músculo esquelético. Y también pues tenemos otros profesores agregados y adjuntos que pues participan con nosotros como invitados, tanto médicos materno-fetales, médicos ecocardiografistas, médico genetista, tanatólogo, que forman parte del grupo en el que en la ciudad de Pachuca Hidalgo pues trabajamos en forma conjunta en el área de diagnóstico prenatal. Y un servidor, yo soy el doctor Mario Alberto Alcántar Mendoza, soy médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy ginecobstetra, egresado del Hospital Dr. Manuel G. González, hice
una subespecialidad en medicina reproductiva en el Centro Médico La Raza. He sido también diplomado en ultrasonido, certificado en el área de ultrasonografía general. He sido diplomado también en medicina reproductiva, en técnicas de reproducción asistida, también en el área de investigación clínica por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo una maestría en educación superior y pues actualmente soy profesor titular de esta Universidad Veracruzana en el área de ultrasonido, pero he participado con prácticamente todos los grupos académicos en el país, especialmente pues el Instituto Mexicano de Diagnóstico por Imagen, el INMUR, que es el Instituto Mexicano de Ultrasonido y Medicina de la Reproducción, cuyo titular, el doctor Rommel Flores Virgilio, tiene en la ciudad de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y también pues participado en el Colegio Médico Hidalguense y en la Sociedad de Médicos Ultrasonografistas del Estado de Hidalgo. Así que con esta situación empezamos y realmente el primer punto que ya lo tocó el doctor Ricardo López Monterrosas es felicitarlos por adentrarse al conocimiento científico de la ecografía. Realmente casi todos los médicos actualmente, de una u otra manera, tenemos acercamientos o trabajamos incluso ultrasonido, pero cambiar el aspecto de nuestra práctica ecográfica hacia un sistema de un trabajo académico y bien fortalecido en el conocimiento tanto científico como práctico es necesario. El objetivo del diplomado en ultrasonido general es formar médicos ecografistas encargados de gabinetes de ultrasonido, como la Secretaría de Salud establece en la norma oficial mexicana de 1100 horas. Y por otro lado, integrar también la ecografía en la práctica clínica. Actualmente sabemos que la ecografía es un método diagnóstico que debe de ser llevado a cabo por el médico clínico, que se ha abierto enormemente el campo de trabajo y acción y que ha salido de las áreas convencionales de imagenología. La modalidad educativa que tenemos en este diplomado es, por un lado, pues diplomado en línea, y estamos posteriormente a las posibilidades que nos permita las situaciones epidemiológicas del país, la forma presencial. Es avalado por la Universidad de Veracruzana, la Escuela de Medicina y desde luego el ISSSTE de Veracruz. Y está dirigido a médicos generales y médicos especialistas, pero nosotros quisiéramos ampliar mayormente nuestro área de trabajo. Realmente creemos que esta forma de método diagnóstico debería ser practicados por médicos o personal del área médica de primer contacto, porque permite definitivamente establecer un diagnóstico preciso, oportuno, rápido y brindar la posibilidad de disminuir los procesos de retardo que a veces la solicitud de estudios imagenológicos en algunos hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, pues dificulta el acceso a estos procedimientos diagnósticos. La ecografía es la obtención de imágenes diagnósticas a partir de los ecos obtenidos por la emisión de ondas de ultrasonido. El obtener imágenes de este tipo utilizando el modo B, el Doppler color y el Doppler pulsado, pues ha sido un camino muy largo que ya lleva prácticamente pues más de 80 años en la práctica médica establecida desde el inicio de los primeros avances ya de la ecografía en el área médica. Pero ha sido muy importante y notable la capacidad que en los últimos años, sobre todo, la tecnología nos ha permitido establecer procesos, no solamente anatómicos normales, anatómicos patológicos, saber la evolución de las enfermedades, sino también los aspectos funcionales, fisiológicos o fisiopatológicos de una enfermedad. Y con el solo hecho de utilizar algunos procedimientos, como en este caso el Doppler, estoy haciendo un estudio ecográfico aquí de obstétrico,
obteniendo una imagen de corte transverso del tórax fetal, especialmente la imagen de 4 cámaras, y estoy haciendo la evaluación de la forma de velocidad de onda que desprende el movimiento de la válvula tricúspide, y con este solo hecho yo puedo inferir que este feto, el riesgo de malformaciones cardíacas, muerte intrauterina y trisomía 21 quizá podrían ser muy bajos. Y esto me lo permite, desde luego, los estudios de los últimos años que han permitido pues tener una alta penetración en el conocimiento del embarazo. Pero el embarazo no solamente es una de las pues, situaciones que el ultrasonido maneja, sino que pues vemos todas las áreas prácticamente de la medicina ya están involucradas con el ultrasonido. Iniciamos con el conocimiento de la física, el manejo del equipo, la formación de las imágenes ecográficas, los artificios o artefactos que nos permiten con una amplia claridad identificar las características normales o anormales de prácticamente todas las estructuras que están en el organismo, tanto de la etapa pues fetal como personas adultas. Uno de los problemas importantes que tenemos es el reporte ecográfico. El reporte ecográfico es finalmente el resultado de la exploración que hacemos con un ultrasonido. Pero esto está basado definitivamente en el conocimiento. El reporte ecográfico no solamente es el llenar un formato para que sea leído por el médico tratante, sino dar una información lo más adecuada, precisa y que permita la identificación del diagnóstico, exclusión del mismo y desde luego la toma de decisiones. Pero esto está basado en el conocimiento del médico que hace la ecografía y no depende necesariamente de la calidad del ultrasonido, de la forma como lo hacemos, sino el conocimiento o el conjunto de todas estas cosas, pero basado en el conocimiento. El conocimiento, la ciencia del ultrasonido es precisamente la base fundamental del trabajo en el diplomado. Existen pasos para poder realizar un ultrasonido y prácticamente uno de los puntos claves es permitir que el paciente tome decisiones, incluso de hacerlo o no. Y esto está basado en el conocimiento informado. Debemos informar siempre a los pacientes por qué y para qué hacemos ultrasonido, cuáles son nuestros alcances y limitaciones y cómo podemos interpretar los resultados para que el médico y el paciente tomen decisiones acerca del diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. Tenemos la necesidad de tener un conocimiento claro, lo que un consentimiento informado es, y aplicarlo antes de realizar cualquier estudio ecográfico. Prácticamente el 70 o 75% de la consulta que acude a un gabinete de ecografía está constituido por la obstetricia. Antes, durante y después del periodo gestacional, el ultrasonido puede ser utilizado y nos puede resolver muchos problemas durante el embarazo. Nosotros debemos de conocer las normas, saber cómo indicar los ultrasonidos, el conocimiento, los protocolos que la ecografía actual permite hacer durante el embarazo. Y existen 4 etapas muy importantes donde la ecografía, utilizada como forma de tamizaje, diagnóstico y seguimiento, nos permite establecer lo que ahora llamamos el diagnóstico prenatal, la evaluación de riesgo en el embarazo y la toma de decisiones. Entonces, desde la detección inicial de patología, el tamizaje, la predicción de problemas y evaluar cuál va a ser el desarrollo de ese embarazo, el crecimiento y desarrollo fetal, la presencia o no de malformaciones congénitas y finalmente, después de evaluar todas estas situaciones, establecer cuál es la resolución más adecuada del embarazo, basado pues en el crecimiento, desarrollo
y desde luego la utilización del Doppler con el perfil hemodinámico fetal, que ha venido a constituir uno de los pilares fundamentales en la evaluación del embarazo y desde luego disminuye muy importantemente los errores diagnósticos en la evaluación de la mortalidad o el riesgo de mortalidad fetal e incluso materna. La ecografía ginecológica es parte fundamental el ultrasonido. Realmente yo considero que actualmente un médico que atiende pacientes tanto en el área ginecológica como obstétrica debería tener siempre un ecógrafo a un lado de él. Realmente yo no puedo concebir mi trabajo como ginecobstetra sin la utilización de un ultrasonido. Me siento incompleto, como que no hago mucho, porque finalmente el ultrasonido ha venido a ser pues nuestra parte fundamental de la exploración, el estetoscopio del siglo XXI y ha venido a suplir el trabajo que la exploración clásica bimanual del médico ginecobstetra, pues con mayor capacidad, con mayor sensibilidad y con menos cantidad de errores, ha sido más efectivo en la identificación de la patología ginecológica y obstétrica. La utilización de la ecografía en glándula mamaria es otra de las áreas importantes que manejamos y desde luego tiene que estar relacionado pues con otras técnicas de imagen como la radiología, especialmente la mastografía. Así que podemos hacer uso de la ultrasonografía para identificar lesiones benignas, malignas, especialmente clasificar y etapificar quizá o ayudar a saber en qué estadio clínico se encuentra esa tumoración mamaria y por lo tanto también establecer la toma de decisiones. Haremos lo más importante para darles a conocer y que ustedes manejen la técnica y la forma como se reporta la ecografía mamaria. Pero también pues tenemos que hacer uso de la ecografía en otra de las áreas importantes de exploración, como es la ecografía abdominal. Y aquí la exploración también protocolizada del abdomen a través de la identificación de los principales órganos intraabdominales y los órganos retroperitoneales y el todo que es la pared abdominal anterior y posterior y las laterales. Así que el hecho de colocar un transductor en la superficie de la piel del abdomen de un paciente no es solamente tratar de ir directamente a la zona a explorar, sino hacer una exploración del todo y sus partes, desde la piel hasta el área del retroperitoneo, y hacer un examen meticuloso y bien sistematizado para poder obtener los mejores diagnósticos a través de la exploración de hígado, vías biliares, páncreas, vaso, la ecografía renal, anatómica y funcional a través del Doppler, la evaluación de la próstata, tanto por vía abdominal como por vía transrectal. Identificar el escroto normal y patológico, tanto agudo como en patología crónica, son importantes procedimientos que veremos durante el diplomado. La ecografía de la región anterior del cuello es muy importante. El nódulo tiroideo, cuando lo encontramos, clasificarlo mediante los procesos actuales a través del T-RADS, la evaluación de las características morfológicas, está basada definitivamente en el uso del ultrasonido y el manejo del lenguaje ecográfico, tanto los factores que lo producen, los factores que producen la imagen y los factores que alteran o modifican los artefactos que modifican una imagen ecográfica. Así que esta región del cuello es parte fundamental del trabajo en el diplomado. Posteriormente, la ecografía musculoesquelética y finalmente la ecografía pediátrica con procesos diagnósticos, especialmente en la cadera infantil para el diagnóstico de la displasia evolutiva de la cadera o los problemas de luxación de cadera,
la hipertrofia congénita del pilo, por ejemplo, y otras patologías abdominales presentes mayor en esta etapa. La apendicitis, por ejemplo, o los problemas intestinales serán también evaluados en este diplomado. ¿Por qué estudiar la ultrasonografía? Realmente uno tendría que considerar varios puntos. En realidad es de amplia utilidad la ecografía en todas las especialidades médicas. El costo-beneficio, la accesibilidad, la equidad del ultrasonido, yo creo que este pues, es el método diagnóstico más democrático, porque puede ser llevado y realizado en cualquier lugar del país, en cualquier población de nuestro país, y los recursos que se emplean, pues, digamos, son costo-beneficio, bajos costos, beneficios amplios, porque se optimizan los recursos con el ultrasonido. Así que es un método confiable, es el segundo método de imagen más solicitado en la práctica cotidiana y tiene las ventajas de que es llevado hacia incluso el lugar propio donde un paciente se encuentre. La ecografía clínica ha venido a ser una parte importante de la ecografía, es decir, el manejo del ultrasonido en la cabecera, a un lado del paciente, ¿no? Entonces, por otro lado, una vez que identificamos una patología, nos permite poder realizar intervencionismo con su apoyo diagnóstico y desde luego mejorando nuestra capacidad diagnóstica, terapéutica y finalmente la evolución de una enfermedad. Este es un estudio ecográfico de la región anterior del cuello, donde observamos la glándula tiroides, bueno, piel, tejido celular subcutáneo, músculos anteriores del cuello, la glándula tiroides en su lóbulo izquierdo y derecho, el istmo, la tráquea en el centro y las imágenes de las arterias carótidas en un corte transverso. Y este es un corte longitudinal subcostal a nivel de la línea axilar anterior, donde observamos un gran quiste renal ocupando el polo superior del riñón derecho. Realmente identificar patologías que pueden pasar desapercibidas desde el punto de vista clínico por lo, digamos, subclínico o la escasa sintomatología que presentan y con el solo hecho del transductor identificar o descartar la presencia de alteraciones anatómicas, alteraciones estructurales, problemas quísticos, problemas tumorales, problemas inflamatorios, problemas autoinmunes, cáncer en el caso de la tiroides y esta patología que puede haber sido asintomática hasta el momento de identificarla. Y desde luego, pues la utilización mediante la ecografía de su resolución a través del intervencionismo. ¿Qué es el impacto que ha tenido la ultrasonografía? Realmente mucho, sobre todo cuando empleamos la ecografía de acuerdo a los protocolos internacionales y se lleva a cabo de manera adecuada, disminuyendo la morbimortalidad, disminuyendo la letalidad, aumentando la calidad de vida y desde luego pues que puede ser utilizado y debería ser utilizado en cualquier tipo de paciente y en cualquier circunstancia, especialmente en países con poco desarrollo donde la calidad de los servicios de salud a veces no abarca la mayoría de la población. Quizá la ecografía podría mejorar esta situación, mejora los servicios o la calidad de los servicios y desde luego la satisfacción, no solamente la satisfacción del paciente propiamente dicho, sino la satisfacción del médico en poder establecer procedimientos de tamizaje, diagnóstico y seguimiento de patologías que haría finalmente disminuir el riesgo de presentación de una enfermedad, disminuir la discapacidad, cambiar el estilo de vida. Por ejemplo, ya les hacía mención yo que con el solo hecho de identificar riesgos de patología cardiovascular con la medición del complejo de íntima media en la arteria carótida, pues uno puede suponer, dada la relación que existe en la patología aterosclerótica entre carótida y corazón, el riesgo de problemas isquémicos o infarto. Entonces, esto nos ayuda
a cambiar el estilo de vida, a mejorar la dieta, la actividad física y la alimentación. Entonces, aumenta la esperanza de vida cuando se hacen procedimientos de tamizaje, diagnóstico y cambiamos la historia natural de las enfermedades, incrementando los años de vida activa, disminución de los ingresos hospitalarios, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos la evaluación del embarazo, por ejemplo, acá con el Doppler de las arterias uterinas desde el primer trimestre de la gestación y consideramos un alto riesgo en la posibilidad de insuficiencia placentaria, dará lugar al manejo preventivo de la preeclampsia, al seguimiento de la restricción del crecimiento intrauterino, al seguimiento hemodinámico o perfil fetal, biofísico, que establecerá las modificaciones en el funcionamiento placentario que da lugar a hipoxia, hipoxemia, acidosis y riesgo de muerte. Entonces, el tamizaje de insuficiencia placentaria definitivamente cambia la historia natural de la enfermedad, mejorando la calidad del embarazo y disminuyendo el número de pacientes que finalmente debutan con problemas graves de la preeclampsia en sus diferentes variedades. Hacíamos mención también ya de la evaluación de uno de los marcadores biofísicos de los marcadores de aneuploidía, como son el Doppler de la válvula tricúspide y el flujo del ductus venoso arancio. Cuando nosotros estuvimos en la carrera de medicina y cuando estuvimos en el área de obstetricia, hace algunos años se hablaba de los marcadores velocimétricos, tricúspide y ductus venoso, especialmente este ductus venoso, prácticamente más de 2 siglos, quedó pues relegado después de su identificación por Arancio, y solamente hasta el uso de la ecografía Doppler vino a cambiar el aspecto de evaluación real de un feto, prediciendo la muerte intrauterina hasta 2 semanas antes de que ésta se presente. Así que utilizar la ecografía como herramienta de diagnóstico en la práctica clínica cotidiana es uno de los objetivos que tenemos al formar médicos en el área de ecografía. Incrementar su capacidad diagnóstica en forma certera y rápida en cualquier región del país, brindando definitivamente un beneficio a la comunidad. Cambiar el concepto de médico ecografista, un médico comprometido realmente con su profesión, que cambie los paradigmas de atención médica. Ya no podemos ser solamente médicos resolutivos, médicos quirúrgicos, médicos que tratamos enfermedades, sino definitivamente médicos que tamizamos, identificamos tempranamente pacientes con riesgo y definitivamente establecemos los programas de manejo que permitan mejorar la calidad de la atención, disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes, y esto a través del trabajo clínico cotidiano, la ecografía clínica, que un médico con equipo incluso portátil, tan portátil como lo puede llevar en un celular, puede hacer un rastreo que permite identificar de manera inmediata, rápida y oportuna la patología que cambie la historia natural de una enfermedad. Ser agentes de cambio social, es decir, una vez que aprendes, debes de vertir en los médicos de tu comunidad el conocimiento y llevar a cabo pues los procedimientos de manera que internacionalmente están ya establecidos. No es simplemente poner el transductor encima de la piel de un paciente, sino que esto constituye definitivamente una responsabilidad que implica la educación médica continua y con ello el aumento día con día de los conocimientos para cada vez mejorar tu capacidad diagnóstica y con ello pues ser verdaderamente un agente de cambio social al identificar cada vez de manera más temprana y satisfactoria la patología dominante en tu comunidad. ¿Por qué estudiar el ultrasonografía? Pues es que todo enfoque diagnóstico y terapéutico requiere, por un lado, el manejo interdisciplinario. No se puede trabajar solo actualmente en la identificación, corroboración, seguimiento, tratamiento de una patología. Requerimos el uso
de las experiencias de diferentes médicos. Pero el ultrasonido se ha posicionado pues de manera muy importante en el tamizaje, en el diagnóstico, en el seguimiento y un auxiliar terapéutico, de tal manera que la ecografía realizada en diferentes procedimientos patológicos puede ayudarnos a mejorar de manera importante la forma como diagnosticamos y hacer que cambie definitivamente las historias de estas patologías en nuestros pacientes. Permite definitivamente la evaluación anatómica directa y clara, ¿no?, de las diferentes estructuras. En este caso estoy haciendo la exploración de un cráneo fetal en la fosa posterior, donde observo el cerebelo, el pedúnculo cerebral, la fisura sagital, la cisterna magna, el vértice cerebeloso, y con esto, junto con el pliegue nucal, por ejemplo, en el segundo trimestre, evaluar pues una parte muy importante del neurocráneo. El aspecto funcional a través del Doppler de las arterias uterinas me permite identificar claramente el riesgo de la pérdida de bienestar fetal al hacer que los fenómenos de insuficiencia placentaria condicionen cambios en la circulación cerebral y periférica, y por lo tanto establecer valores pronósticos. Así que puedo establecer con el ultrasonido las condiciones anatómicas normales, funcionales, orgánicas, la fisiología y la fisiopatología que se presentan en diferentes sectores, ¿no? No solamente en el área de obstetricia. Por lo tanto, forma parte del abordaje médico complejo integrado por definitivamente los aspectos clínicos, la historia clínica, un interrogatorio adecuado. Pero ¿cuál es el problema? Que la historia clínica solamente nos brinda la posibilidad de identificar un pequeño porcentaje de riesgos. Necesitamos definitivamente tecnología, y este es el cambio en las normas, en los paradigmas de atención hospitalaria. Debemos de cambiar. Necesitamos marcadores celulares, bioquímicos, marcadores moleculares y definitivamente técnicas de imagen diagnóstica que nos permitan identificar de manera temprana, antes de que ocurra un incremento en el riesgo de morbilidad o mortalidad de un paciente, de manera temprana, satisfactoria, precisa y altamente sensible, como este caso de una paciente con amenorrea secundaria de 6 semanas de evolución, donde apenas una prueba de embarazo fue realizada y pudimos identificar un útero vacío, un cuerpo amarillo del embarazo con el famoso anillo de fuego empleando el Doppler de poder, y un anillo tubario con un embarazo tubárico antes de su ruptura, y por lo tanto establecer la posibilidad de criterios de tratamiento médico o laparoscópico de bajo riesgo y rápida resolución, y antes de la ruptura, que condiciona uno de los problemas importantes de muerte en la mujer embarazada. Así que utilizando el ultrasonido de manera precisa, oportuna y adecuada, nos permite identificar patología de manera temprana que definitivamente cambiará la historia natural de la enfermedad. Ha sido fácil la aceptación del ultrasonido, pero pues para quien tenemos conocimiento de esta práctica durante los últimos, bueno, yo inicié mi práctica del ultrasonido en el Hospital de la Mujer como residente de 4º año en el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud en México, y pues bueno, hace ya alrededor de unos 34 años. Y me ha tocado, pues bueno, todos los cambios que ha tenido la evolución tecnológica y desde luego esta aceptación del ultrasonido como método diagnóstico. Y sabemos que, bueno, ha sido difícil su aceptación, pero la tecnología actualmente pues ha mostrado la utilidad práctica en cambiar pues los paradigmas de atención médica. Ha sido punta de lanza en el avance médico tecnológico, y si bien ha sido difícil su salida del gabinete de rayos X,
finalmente, la ecografía clínica ha demostrado su utilidad en el ambiente clínico, directamente en la atención por los médicos de primer contacto, pero basado definitivamente en el conocimiento clínico, más el ultrasonido y más aumento, por lo tanto, de una sensibilidad diagnóstica. Uno de los problemas que tenemos ahora, pues son los problemas relacionados con las patologías relacionadas con la cesárea. La cesárea repetida condiciona trastornos de la implantación de la placenta y con ello una de las causas actualmente, la segunda causa después del COVID de muerte materna, como es el acretismo placentario en sus diferentes posibilidades. Y esta patología podemos diagnosticarla con ecografía, tanto en modo B, endovaginal y con Doppler de color desde el primer trimestre de la gestación. ¿Por qué estudiar ultrasonografía? Pues actualmente no solamente el conocimiento, sino la enseñanza, y se ha establecido todo a través de la medicina visual. Entonces necesitamos imágenes para poder adentrarnos al cuerpo humano y poder identificar cosas que antes o con solamente el aspecto puramente clínico convencional era difícil de identificar de manera temprana. La medicina visual, medicina del siglo XXI, a través de imágenes, la digitalización de las mismas y la posibilidad de establecer la comunicación con otras áreas médicas de manera inmediata, no necesita estar por ejemplo, el ecocardiografista en una población rural, cuando un médico de primer contacto puede hacer un procedimiento de imagen y mandar imágenes a otro médico de un nivel superior, terciario de atención, que permita identificar las características de una imagen y poder en conjunto establecer un diagnóstico, y de ahí toma de decisiones en el envío de un paciente a un determinado nivel de atención. Las técnicas de informática y comunicación ha permitido separar a dos tipos de población. Aquellos técnicos, aquellos que basado en el conocimiento y en el nacimiento con la tecnología, les hemos llamado, se les ha llamado los nativos digitales, los que emplean en el manejo cotidiano de prácticamente todas sus actividades las técnicas de informática y comunicación. Y precisamente técnica de informática y comunicación basado en esta tecnología es la imagen que los ordenadores, las computadoras, los sistemas que un equipo de ultrasonido tiene. Pues yo creo que a mí, a pesar de la edad, me permite decir que soy un nativo digital, porque yo nací prácticamente con ya el ultrasonido en la práctica clínica desde pues hace más de 30 años. Y otro grupo de personas son los inmigrantes digitales, aquellos que no nacieron con la tecnología de la informática y computación y que pues tienen que adentrarse a ella. Entonces deben de perder este miedo al poder establecer diagnósticos a través de la imagen y manejar los sistemas que la comunicación y la informática permiten hacer, porque es manejar una computadora, un equipo de ultrasonido. Así que para obtener imágenes diagnósticas a través de los ecos obtenidos por la emisión de ultrasonido a través de un ecógrafo es el punto clave del diagnóstico. Es un método de diagnóstico útil por grandes ventajas que tiene, tanto desde el punto de vista con la calidad de las imágenes en forma de modo B, como es la imagen convencional en tiempo real actual, y la utilización del Doppler de color y el Doppler pulsado con la hemodinamia, que permite identificar los aspectos funcionales desde etapas muy tempranas de la gestación y las etapas también tardías de la misma e incluso posteriores al nacimiento. La Sociedad de Médicos Ultrasonografistas del Estado de Hidalgo tiene ya pues quizá más de 17 años de trabajo en el Colegio Médico Hidalguense y un trabajo académico que no ha cesado desde el inicio de su formación. Y pues afortunadamente he tenido la oportunidad de ser
uno de los socios fundadores, con médicos que egresados de los primeros diplomados que realicé yo como profesor titular, finalmente formamos el grupo y este grupo es los médicos que actualmente en el estado de Hidalgo y pues poblaciones circunvecinas manejan los equipos de ultrasonido tanto en práctica privada como en práctica institucional. Y seguimos trabajando cotidianamente. Hemos realizado pues una gran cantidad de procesos académicos. Ellos son algunos de los doctores, de los médicos que han sido los presidentes de la sociedad y contamos también con el apoyo de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente, pues con la posibilidad de formar un programa académico también con ellos para la realización de la especialidad en ecografía diagnóstica. Hemos trabajado pues en diferentes situaciones y también establecido programas estatales de detección como son las cardiopatías congénitas de manera prenatal y postnatal con el trabajo pues de los médicos ecografistas basados en la ecografía convencional que no necesariamente aumenta el tiempo de exploración, facilita la detección de cardiopatías congénitas. Es uno de los puntos más importantes porque las cardiopatías congénitas resultan más frecuentes aún que la trisomía 21 o los defectos de cierre del tubo neural. Así que el trabajo del doctor Raúl San Luis Miranda, médico cardiólogo, intervencionista y también ecógrafo fetal, ecocardiografista fetal, perdón, él nos ha pues ayudado, apoyado y el trabajo que él realiza pues ha sido también muy importante para la formación en esta área en los médicos de esta región. Les he comentado que hemos realizado congresos nacionales, congresos internacionales, cursos, talleres, diplomados y pues está en proceso ya cada vez más real la realización de una especialidad por intervención también y hablar de la y en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Escuela de Medicina de la misma. El trabajo pues que nosotros tenemos, yo en especial en el área de ginecobstetricia, pues no sería posible si no contara el apoyo de un grupo de médicos que nos permiten pues tener una mejor capacidad diagnóstica. Ese es el caso, por ejemplo, del trabajo que yo realizo con la doctora Grace Gómez Arteaga, médico genetista, médica también que hemos tenido oportunidad de trabajar y seguimos haciéndolo de manera conjunta en el manejo del diagnóstico prenatal. Con el doctor Raúl San Luis Miranda, médico cardiólogo, que nos da la posibilidad de la evaluación del corazón fetal y de la evaluación ecocardiográfica funcional. Realmente su utilidad es enorme y junto también con el apoyo de tanatóloga, la doctora que brinda el apoyo tanatológico agudo o seguimiento, la doctora Tello, hemos formado un grupo que nos da la pauta y a mí de enorgullecerme de su apoyo, amistad y trabajo conjunto. Esta es la forma de que tenemos de trabajar. En el área que a mí me compete, la ginecobstetricia, pues nos permite a mí tener la posibilidad de compartir el trabajo con estos importantes médicos que están cotizados a nivel nacional y que pues me apoyan en el trabajo diagnóstico cotidiano. Por lo tanto, yo les diría que ustedes deben de iniciar también este proyecto educativo con la mira de desarrollar equipos de trabajo en las regiones donde ustedes se dediquen y no solamente hacer un trabajo geográfico solo y de forma particular sin tener una correlación, un trabajo interdisciplinario con un grupo de médicos en el área donde trabajan. La ecografía es una herramienta indispensable en la práctica médica actual. Forma parte del examen físico y lo que hemos denominado actualmente la ecografía clínica. Es un procedimiento diagnóstico de primera necesidad. Aumenta nuestra capacidad diagnóstica, disminuye el tiempo de tratamiento
hace más eficiente la práctica clínica, debe ser efectuada por todo médico clínico o quirúrgico, y realmente yo considero que el que se adentra a este trabajo académico del conocimiento de la ultrasonografía realmente cambia su vida desde el punto de vista profesional, porque le da mayores posibilidades diagnósticas de manera inmediata. La identificación de patología, por ejemplo acá, patología neoplásica ovárica, teratoma ovárica que puede pasar desapercibido, la pérdida del bienestar fetal, en este caso Doppler de la arteria umbilical con un flujo reverso de la arteria umbilical, y la normalidad de estructuras anatómicas, como en este caso del hígado y del riñón, y desde luego también el tamizaje de patología que podría, como ya vimos, pasar asintomática en un número de años importante. El ultrasonido médico empleamos entre 2 y 15 MHz. Es el rango que maneja los transductores. Estos transductores permiten emplear altas frecuencias de sonido para la obtención y análisis de imagen, ultrasonográficas, un sonido que está más allá de la posibilidad de percepción por el oído humano. Es una técnica de diagnóstico basada en la emisión de ondas de ultrasonido, empleando el efecto piezoeléctrico a través de uno o múltiples cristales que permiten obtener la presencia de haces ultrasónicos que, al ser reflejados por las estructuras en el interior del organismo, sean procesados por el equipo a través de un sistema computarizado y reflejado en la formación de imágenes. Entonces, cada estudio ecográfico tiene un transductor especial que trabaja en un rango especial de emisión, en este caso 2.4 MHz, para un estudio ecográfico abdominal y obstétrico. Y en este caso es un pene, donde se observa el meato de la uretra, la entrada, la salida de la uretra y la permeabilidad de la misma, y no solamente es identificar el sexo fetal, sino en este caso la normalidad de una estructura anatómica que permita identificar tempranamente, en caso de epihipospadias, la ausencia, la hiperplasia, la hipertrofia de esta situación, ¿no? La displasia de esta estructura. Así que no solamente se trata de el simple aspecto, digamos, social de identificar un sexo. Existen otras estructuras anatómicas importantes que forman parte de la exploración cotidiana, por ejemplo, por los pediatras en recién nacidos. Nosotros, después de la evaluación de las asas intestinales de delgado y colon en el feto, y identificar el recto y el esfínter anal, en esta exploración podemos saber con certeza si existe o no atresia anal, rectal o definitivamente atresia intestinal, baja o media. Saber la capacidad que tienen unos ovarios, por ejemplo, al ser estimulados para el logro de un embarazo en mujeres que están con problemas de infertilidad. Actualmente, la utilización de la ecografía antes, durante y después del proceso de un embarazo me permite identificar el funcionamiento de un ovario, saber la capacidad que tiene de respuesta, identificar qué pacientes son susceptibles o no de embarazarse o tener complicaciones en las primeras etapas del embarazo. El ultrasonido es prácticamente inocuo, de acuerdo a los conocimientos que sabemos y tenemos actualmente, en base a los estudios realizados acerca de su potencial efecto teratogénico o dañino sobre algunos órganos. Es de bajo costo, es de fácil realización. Muchos médicos consideran, desde luego, quienes son, digamos, inmigrantes digitales, que no nacieron con la tecnología, les cuesta mucho trabajo manejar un equipo de ultrasonido, los botones, este ordenador que es el equipo de ultrasonido. Pero en realidad es fácil de manejar, y dada la calidad de los equipos de ultrasonido, podemos obtener imágenes tan claras y suficientes que nos permitan
identificar desde el punto de vista anatómico normal una estructura como en este caso el páncreas y los principales marcadores para saber si está normal o anormal. El aspecto funcional, con el solo hecho de tener esta imagen de velocimétrica de la vena umbilical, sé que este feto no va a tener muerte intrauterina a corto plazo. Pensar que el riesgo de muerte es prácticamente bajo. Así que aporta mucha información, diagnóstico clínico y nos permite la toma de decisiones. Los aspectos que hace algunos años basados en simples aspectos morfológicos o cualitativos en relación a las características de la placenta o el líquido amniótico han pasado a segundo plano por los aspectos funcionales hemodinámicos. Pero definitivamente el obtener imágenes de este tipo definitivamente son operador dependiente y depende por un lado de la calidad del ecógrafo, desde luego, de las características del paciente y del conocimiento que tiene el médico del comportamiento de las ondas de ultrasonido en condiciones normales o patológicas. Así que el manejo del equipo de ultrasonido exige el conocimiento bien fundamentado de los aspectos embriológicos, anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos de cómo se comportan las enfermedades a través de la obtención de imágenes por un ecógrafo. El ultrasonido médico pues debe ser realizado definitivamente posterior a un interrogatorio y a una historia clínica precisa. Solamente sabiendo el comportamiento en estos aspectos de una enfermedad, podemos orientar y saber qué es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar? A través de la exploración clásica, que es inspección, palpación, percusión y auscultación, que siguen siendo vigentes aún en nuestro siglo XXI. Pero hemos agregado la ecografía como el estetoscopio del siglo XXI, siendo definitivamente, consideramos ya en muchos países, una rutina en la práctica médica cotidiana. Esta actividad del médico clínico basado en el apoyo diagnóstico de la ecografía definitivamente permite orientar o modificar aquello que pensaba por el conocimiento clínico tradicional basado en la historia clínica y el interrogatorio y en la exploración convencional. La exploración con ultrasonido definitivamente, dada su alta sensibilidad y especificidad, desde luego utilizado de manera juiciosa y por manos basadas en un conocimiento bien fundamentado, permite pues que llegue a la atención primaria y desde luego pues con actuales equipos de alta capacidad, bajo costo e incluso portátiles, y puede ser empleada en gran variedad de escenarios clínicos. La ecografía clínica pues permite entre una exploración breve, de baja complejidad, un alto rendimiento con un resultado e interpretación inmediato. Desde luego, sin dejar a un lado el proceso convencional imagenológico del médico radiólogo, que siempre sigue siendo de apoyo fundamental en las técnicas de diagnóstico por imagen. Pero realizando estudios ecográficos permiten, por ejemplo, acá, basado en la identificación de las 4 cámaras del corazón y en el estudio de los 3 grandes vasos que emergen del mismo, asociado o con los datos funcionales, por ejemplo, en este caso del ductus venoso de Arancio y la válvula tricúspide, saber la arteria umbilical también, saber que existe o no un corazón sano con alta sensibilidad y especificidad. Pero no solamente en la obstetricia, sino en otras áreas, la ecografía hepática realizada por médicos de primer contacto, no radiólogos, sino médicos de consulta externa, médicos generales o familiares, llega a tener con un adiestramiento adecuado una sensibilidad del 86%, una especificidad del 95% con índices de confianza muy elevados y concordancia con radiólogos
al hacer el análisis estadístico, pues bastante alto. Prácticamente podemos decir que la capacidad diagnóstica de estos médicos de primer contacto, evitando también el saturar los gabinetes de radiología con estudios a granel, pues permite establecer un diagnóstico preciso de normalidad de las estructuras abdominales, por ejemplo, o de la presencia de patología con una alta sensibilidad. Por ejemplo, en cirrosis hepática, una sensibilidad del 94%, especificidad del 88% y valor predictivo positivo de más del 90%, así como negativo. Por lo tanto, la capacidad diagnóstica es muy alta en médicos de primer contacto utilizando la ecografía. ¿Y qué permite entonces? Pues diferentes patologías abdominales, los diagnósticos ecográficos y, en este caso, rapidez diagnóstica, evitar petición de pruebas de imagen y saturar los servicios de radiología, rapidez, ¿no? Derivación al especialista adecuado de manera inmediata, el circuito adecuado, ya sea urgente, preferente, normal, para poder resolver la patología de un paciente, derivarlo al especialista adecuado, ¿no? Entonces, todo esto hace evitar la petición de pruebas de imagen y, por lo tanto, pues la identificación de problemas es en la principal, por ejemplo, en este caso de patología clínica en abdomen superior, alta. Es desde luego, otra vez lo repetimos, explorador dependiente, pero esto nos da la pauta para que no sea un impedimento para realizar el estudio, sino algo que favorece la adquisición de experiencia tanto en el conocimiento de la medicina basada en evidencias y, por otro lado, el aspecto práctico de la realización de ultrasonido. Esto asegura la adquisición de competencias. La sensibilidad y la especificidad del ultrasonido está basado en el conocimiento que tiene el médico del comportamiento de los ecos en condiciones normales a patológicas. Y por lo tanto, establecer pues los potenciales riesgos de una determinada patología encontrada, en este caso, por ejemplo, vesicular, un acodamiento de la vesícula, pero una vesícula normal. Aquí un paciente con problemas de patología vesicular o litiásica, lodo biliar y una colicistitis en un paciente en terapia intensiva. Facilita la toma de decisiones, costo-beneficio, pues es notable, fiable, eficiente y eficaz, es accesible y puede ser, y es, de hecho, el más democrático e incluyente de los procedimientos diagnósticos, porque realizar tomografías, resonancias, los costos son muy altos. Así que los resultados de la ecografía diagnóstica reflejan la pericia y especialmente los conocimientos del que la realice. Por lo tanto, el médico ecografista debe estar consciente de que esto depende de el arte técnico de su realización y las indicaciones para hacerlo también, y desde luego el conocimiento que tenga de las condiciones normales y patológicas de las estructuras a partir de la obtención de imágenes. Así que uno de los puntos claves es reconocer estructuras anatómicas normales y diferenciarlas de las estructuras normales de aquellas áreas con patología. No simplemente se trata de observar una manita fetal y saludar a la mamá, sino saber cuál es el comportamiento de las estructuras que componen la mano visibles por ultrasonido, a qué patologías se relacionan con la ausencia o alteraciones en el tamaño, posición y forma de los dedos fetales y por lo tanto ser marcadores importantes de patología. En todo caso también pues patología como aneuploidías y malformaciones congénitas específicas o síndromes específicos, por ejemplo, agénesia de pulgar, la clinodactilia, la acrodactilia, en fin, la sindactilia o alteraciones en la posición de los dedos que pueden relacionarse con trisomía 13, entre otros problemas, ¿no? Por lo tanto,
pues el aspecto anatómico debemos de conocer y conocer el comportamiento del crecimiento y desarrollo de las diferentes estructuras, por ejemplo, en este caso, de la mano fetal. Los aspectos hemodinámicos, la identificación anatómica de una estructura vascular como es la vena umbilical y el conducto venoso adrancio, conocer cuál es el papel que desempeña en la hemodinamia fetal y las ventajas de realizar este procedimiento diagnóstico. Entonces, la técnica ecográfica, pues debemos de establecer la forma como hacemos el ultrasonido y desde luego también modificar el rastreo en condiciones especiales para demostrar las anormalidades. Describir adecuadamente por los hallazgos por ultrasonido. Esta palabra, descripción, es la base fundamental para establecer el diagnóstico ecográfico. El punto fundamental para hacer un diagnóstico ecográfico es la descripción de la imagen de manera pues sistemática, bien definida y que permita por lo tanto establecer el comportamiento de los tejidos a través de la imagen. Describir una imagen es el punto fundamental para llegar al diagnóstico. De tal manera que establecer las posibilidades diagnósticas nos permite entonces recomendar la realización de otros estudios o intervenciones cuando éstas sean necesarias. Debemos de conocer las apariencias normales de un corte y las fallas comunes. Por ejemplo, con el solo hecho de observar un corte determinado en un órgano, en este caso es un estudio ecográfico de abdomen superior, donde observamos a nivel de la línea posiblemente axilar anterior, la imagen de corte sagital del hígado y del riñón en toda su longitud, con seno y el parénquima renal con la médula y las pirámides. Y en este caso, el mismo corte, identificar la ausencia de un riñón, en este caso, agenesia renal, que puede pasar pues desapercibido en personas adultas y ser un punto importante. La ecografía obstétrica está basado en el conocimiento de la historia clínica y debe ser vertido desde el inicio y obtenido antes de poner el transductor en una paciente. Hacer los procedimientos protocolarios para identificar las imágenes, en este caso una imagen renal fetal, y obtener los aspectos hemodinámicos y finalmente el resultado de los aspectos funcionales como los índices de líquido amniótico que en conjunto nos permitirán mejorar el resultado perinatal, hacer un adecuado diagnóstico, desde luego contextualizado de acuerdo a las características de cada paciente. El Doppler de arterias uterinas considero que debe ser la parte inicial, el procedimiento inicial antes de realizar cualquier otro procedimiento de ecografía obstétrica. ¿Por qué razón Doppler de arterias uterinas? Me permite identificar con adecuada sensibilidad la presencia o no de insuficiencia placentaria. Si el Doppler de arterias uterinas es normal, la posibilidad de insuficiencia placentaria y con ello preeclampsia, restricción del crecimiento, muerte intrauterina, desprendimiento de placenta, parto prematuro, serían muy bajas. Y por lo tanto, si el Doppler de arterias uterinas es normal, yo esperaría un crecimiento fetal normal, acorde a la fecha de última regla en aquellas pacientes normoreicas. Entonces, si hacemos el Doppler de arterias uterinas, yo debo de considerar a partir de esto qué es lo que esperaría encontrar en el crecimiento fetal y la evaluación del peso del mismo. Entonces, seguir al feto durante todo el embarazo es el punto clave en la ecografía obstétrica. Y existen 4 estudios protocolizados. Todo ello basado en una lista de cotejo, lo que ahora, pues algunos médicos influidos por la lengua inglesa, el checklist o la lista de control en caso de que usted tuviera conocimiento del francés.
Constituye el ultrasonido obstétrico el 75% de la consulta ecografía y debe ser realizado tan tempranamente como sea posible. De hecho, los ginecobstetras actualmente consideramos que la ecografía debería ser parte fundamental de la ecografía de la evaluación pregestacional. De hecho, la consulta pregestacional es el punto clave para identificar factores de riesgo para una mujer en caso de que desee embarazarse y plantear la posibilidad de un embarazo normal o patológico desde el inicio, obteniendo, desde luego, el primer ultrasonido tan tempranamente como sea posible, nos permite identificar adecuadamente con la medición cefalocaudal de este embrión, la edad gestacional, la fecha probable de parto, identificar las estructuras anatómicas que constituyen un saco gestacional, el saco amniótico, el amios, el celoma extraembrionario, desde luego la reacción decidual, la placenta y la patología miometrial si estuviera ya. Pero el estudio fundamental y más importante del embarazo desde el punto de vista ecográfico es la ecografía 1113.6. Esta parte de la ecografía haremos énfasis durante una gran cantidad de tiempo durante el diplomado. De hecho, prácticamente estaré hablando de ecografía obstétrica todo el diplomado, no solamente en los módulos que nos toca ir, pues desarrollar los temas específicos. Porque en esta ecografía 1113 es importante, porque aquí identificamos de manera temprana la viabilidad embrionaria, datamos el embarazo, identificamos la corionicidad en caso de embarazo múltiple, sabiéndose que la corionicidad, amnionicidad, es el punto clave para saber el pronóstico de una gestación múltiple. Desde luego, mediante Doppler de arterias uterinas y marcadores bioquímicos como los marcadores angiogénicos, evaluar el riesgo de preeclampsia y otros problemas relacionados con insuficiencia placentaria. La evaluación de prematurez, evaluando la cervicometría, longitud del cervix desde etapas tempranas del embarazo, en el segundo trimestre, 18-20, es importante para identificar el riesgo de parto prematuro. Lo mismo que en etapas mayores, la presencia de poliamioitis asintomática. Los marcadores ecográficos de aneuploidía son la base del estudio ecográfico 1113. Los 4 marcadores, el aumento de grosor de la translucencia nucal, un hueso nasal hipoplásico o ausente, el Doppler del ductus venoso arancio y el Doppler de la válvula tricúspide son los 4 marcadores ecográficos de aneuploidía y deben ser realizados por todo médico que realice exploraciones en este estudio de 13.6 semanas de gestación. También podemos hacer un estudio estructural y detectar precozmente malformaciones. Así que cuando yo solamente me dedico a medir translucencia nucal o identificar si existe o no el hueso nasal, existen otras estructuras, en este caso cerebro medio, tálamo, mesencéfalo, tallo cerebral, el cuarto ventrículo, la cisterna magna, que permite, mediante la presencia o no de este cuarto ventrículo, identificar un signo ecográfico que se llama translucencia intracraneal y poder identificar de manera temprana defectos abiertos, defectos de cierre del tubo neural. Entonces, aparte de hacer la exploración de los marcadores ecográficos de aneuploidía, existen marcadores que nos permiten identificar malformaciones congénitas mayores. Debe realizarse en toda población obstétrica y va más allá de la trisomía 21, porque nos permite identificar en esta etapa del embarazo factores de riesgo epidemiológico. Así que no se trata solamente de hacer ultrasonido e identificar translucencia nucal, sino hacerlo esto y evaluar factores de riesgo. Seguir en estándares internacionales requiere desde luego esta etapa del embarazo la evaluación por otros médicos de otras áreas con un trabajo interdisciplinario para el seguimiento, toma de decisiones y la adecuada referencia en pacientes en aquellas que se identifique riesgo. Existen marcadores bioquímicos como son el doble, el cuádruple y los marcadores angiogénicos que nos permiten mediante programas adecuados con la
correlación entre los marcadores ultrasonográficos, los marcadores bioquímicos, establecer adecuadamente el riesgo para una paciente en relación a aneuploidía y otras patologías de la gestación. Este estudio ecográfico 11-13 se hace entre 45 a 84 milímetros y está basado en la identificación de la longitud cefalocaudal. Pero aquí es una oportunidad importante para identificar estructuras fetales, saber su posición, localización, saber sus medidas y estructuras iniciales que nos permite identificar una ecografía morfológica con pues adecuada capacidad y desde luego, pero necesitamos conocimiento, destreza y experiencia. Esta exploración debe ser sistemática, protocolizada y desde luego incrementa el tiempo de exploración, pero la ganancia que tenemos de observar estas estructuras es muy importante. No se trata solamente de evaluar edad gestacional, frecuencia cardíaca, placenta y líquido amniótico, sino ir más allá de este ultrasonido convencional o de muy bajo primer nivel que nos permita adentrarnos en la anatomía obstétrica adecuada. Desde luego necesitamos equipos de alta resolución y un compromiso profesional cuando observemos pacientes en esta etapa. No simplemente es hacer un ultrasonido para identificar edad gestacional, vitalidad fetal con la frecuencia cardíaca, sino ir más allá. E incluso debería de ser un estudio que debería de, por ley, indicarse. De hecho, ya está normado en la norma oficial mexicana la realización de este procedimiento. Entonces, quien haga un procedimiento ecográfico convencional sin identificar estas situaciones, pues realmente está faltando a la norma oficial mexicana y pues está también teniendo problemas para la identificación de patología. Así que aquí podemos observar el cráneo, el cerebro medio, la translucencia intracraneal, hueso nasal, el paladar, los ángulos que forman el hueso frontal, la mandíbula y el maxilar, la translucencia nucal por detrás, las alteraciones en la estructura del cuello, el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos, la pared anterior del abdomen, la vejiga urinaria, todo el contorno de la región dorsal, identificar de manera temprana defectos de cierre del tubo neural y otras patologías que son importantes de identificar. Desde luego, hay patologías que siempre debemos de identificar, algunas veces podemos identificar y otras que definitivamente no son detectables porque la estructura no está bien definida desde el punto de vista ecográfico, pero actualmente la utilización de ecografía por vía endovaginal con transductores cada vez de mayor resolución y, por cierto, pues también otro tipo de aditamientos de la ecografía nos permite identificar cada vez mejor patologías, ¿no? Es decir, permite la detección de una gran cantidad de malformaciones congénitas mayores y hay desde luego siempre algunas que son detectables, otras que solo tienen detección tardía, pero que ya observables en etapas tempranas nos permiten hacer seguimiento. Entonces, mejorar la tasa de detección, esa será la meta en hacer la ecografía 11-13.6. Y para eso debemos de conocer cómo se comporta el ultrasonido al hacer la observación del feto y adecuando nuestra mente desde el punto de vista tridimensional para mover el transductor de manera satisfactoria para obtener las imágenes adecuadas internacionalmente establecidas y siguiendo las pautas para su realización, por ejemplo, en el caso de nosotros, de la Fundación de Medicina Fetal. Y actualmente existe una pirámide de evaluación por ultrasonido, donde quizá la base fundamental sea la identificación de los marcadores ecográficos de aneuploidía, la evaluación de la corionicidad en embarazos múltiples, la evaluación de malformaciones mayores y la insuficiencia placentaria, que si bien tienen por lo menos en este reporte de Brasil, estos porcentajes de frecuencia, realmente algunos son mayores en nuestro país, la identificación de prematurez y desde luego la identificación y datación de la edad gestacional. Entonces, esta pirámide de identificación de prioridades
en la evaluación del estudio ecográfico 1113 debe de cumplirse satisfactoriamente porque existen datos ecográficos que nos permiten de manera certera identificar. Hay pacientes con factores de riesgo y entonces la ecografía nos permite en este grupo de pacientes ser más importante la realización y el tamizaje, sobre todo, por ejemplo, en una patología tan frecuente como es la preeclampsia en nuestro país, que se da pues en el 8, 10 o hasta el 14%, de acuerdo a algunas estadísticas. El Doppler de arterias uterinas nos permite hacer una predicción entre el 50 al 90% de la presencia de esta alteración en el embarazo, basado en la presión arterial media, el índice de masa corporal, los marcadores angiogénicos y desde luego el Doppler de arterias uterinas, el índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas. El tamizaje anatómico debe realizarse en toda mujer embarazada. Este es el segundo paso en el procedimiento de ultrasonido. Segundo de 4 procedimientos que deben de ser los ultrasonidos realizados en el embarazo. El segundo trimestre, entre las semanas 18 a 22, también basado en normas internacionales, con reporte adecuado, resguardando las imágenes y desde luego la evaluación interdisciplinaria en caso de problemas y la referencia en caso de que se obtenga este tamizaje anatómico o estudio estructural, así llamado entre las 18 y 22 semanas, nos permite identificar, pues, asociado a la ecocardiografía básica, avanzada, que la realice el cardiólogo fetal, o funcional también, la básica o realizada por nosotros o médicos de primer contacto, pues nos da la posibilidad de identificar las principales malformaciones congénitas. Pero un punto básico es reconocer los patrones normales, cómo se comportan las estructuras fetales en el embarazo. Caracterizar entonces con el solo hecho de observar una estructura, medirla y evaluar sus principales marcadores, los patrones anormales. En base a ellos y la descripción de los mismos, establecer el diagnóstico. Pero, ¿por qué se ve anormal? Describir meticulosamente cuáles son los cambios que en una estructura se dan y basados, desde luego, en listas de cotejo para que nunca se tenga la posibilidad de, pues, que pase por alto una patología malformativa. El tamizaje anatómico necesariamente requiere práctica y estudio, pero yo les diría que requiere más estudio que práctica. La práctica la vamos obteniendo rápidamente, pero el estudio es un trabajo cotidiano, difícil, que pues a veces puede resultar aburrido, pero que finalmente nos da la posibilidad de tener este acervo de conocimientos que permita identificar en condiciones habituales normalidad o anormalidad en una exploración ecográfica. Necesitamos tener también un pensamiento tridimensional. A pesar de que nosotros vemos en 2 planos de exploración el ultrasonido, debemos de pensar de manera tridimensional. Y esto está basado en la identificación de un feto en su posición, situación, presentación y variedad de posición. Debemos de conocer el equipo, úselo el equipo, optimice la imagen, ancho del sector, magnifique las imágenes, enfoque adecuadamente, focalice, utilice las ganancias, profundice el campo, frecuencia del transductor puede ser cambiada, utilice otros procedimientos como la segunda armónica, la videograbación nos da la posibilidad de poder mejorar las imágenes. Todos estos conceptos que aquí estoy manejando deben ser, conforme vayan ustedes adquiriendo experiencia tanto científica basada en los conocimientos y la práctica, poder manejarlos para poder obtener cada vez mejores imágenes ecográficas. En el tercer trimestre también podemos predecir preeclampsia basado en los mismos conceptos tanto clínicos, basado en la población de riesgo, presión arterial media, Doppler de arterias uterinas, los marcadores angiogénicos. Anomalías de la invasión placentaria es otro de los problemas más importantes, placenta anormalmente adherida o el concepto pues actual de las diferentes
formas de presentación de la penetración inadecuada del trofoblastio, con una sensibilidad que es pues del 90% y especificidad hasta el 96%, ¿no? Valorando pues precisamente las zonas de inserción. Aquí está el índice de pulsatividad promedio de las arterias uterinas con el Doppler, en este caso pulsado, que nos da la sístole y la diástole al paso de la arteria uterina, y con ello un índice de pulsatividad, que ya revisaremos estos conceptos. Los marcadores ecográficos en el espectro de placenta-creta, pues también son importantes para identificar los lagos venosos, zona de inserción, sobre todo en las placentas de inserción baja, anterior, en relación a la vejiga urinaria. En el tercer trimestre, el tercer estudio importante de ultrasonido en el embarazo, nos permite identificar dos problemas importantes: los fetos pequeños para la edad gestacional y la restricción del crecimiento intrauterino. Salvando vidas en el tercer trimestre sería el punto importante de nuestra lema en esta etapa del embarazo. Identificar restricciones de crecimiento no identificadas que se manifiestan con problemas de insuficiencia placentaria, inicialmente problemas en el crecimiento aparejados con problemas de hipoxia. Prevenir la muerte fetal, sobre todo en aquellos fetos con un percentil menor de la percentila número 3, al hacer la evaluación seriada del crecimiento fetal y saber en qué etapa de la hipoxia se encuentra, sobre todo en alrededor de las 34 semanas de gestación. Todo esto lo podemos hacer nosotros con nuestro equipo de ultrasonido y evaluar el riesgo basado en las calculadoras en línea, donde nos permite, en este caso de la Fundación de Medicina Fetal, establecer los riesgos de preeclampsia, anemia, crecimiento fetal, evaluar el Doppler en todas sus posibilidades, el perfil hemodinámico y las alteraciones en los gemelos, por ejemplo, monocoriónicos. También identificar en aquellos fetos que tengan hernia diafragmática, el riesgo que tienen para realizar o no una cirugía durante el embarazo. Así que, conociendo cómo se comporta la insuficiencia placentaria, que va de la hipoxia, hipoxemia, acidosis y muerte, en cuanto a la respuesta fetal, los cambios que tiene el feto para modificar la circulación que permita la vida, y posteriormente, pues la pérdida de estas condiciones, dando lugar a finalmente la muerte. ¿Cómo lo evaluamos? Pues la insuficiencia placentaria especialmente está condicionando un peso fetal reducido, basado en los parámetros somatométricos. La insuficiencia placentaria, recuerden, tiene 5 puntos que pueden manifestarse: restricción del crecimiento, desprendimiento de placenta, preeclampsia, parto prematuro y muerte intrauterina. Con el solo hecho de identificar insuficiencia placentaria, disminuir el riesgo de estas enfermedades mediante el tratamiento preventivo, el seguimiento adecuado, el manejo durante el embarazo desde el punto de vista nutricional, la identificación de los problemas biofísicos, hemodinámicos que presenta un feto, permite identificar, diagnosticar y tratar y corregir de manera temprana, basado en los factores hemodinámicos, el riesgo de muerte, y tomar las decisiones adecuadas para interrumpir un embarazo antes del daño y desde luego antes de la muerte. El perfil hemodinámico, por ejemplo, permite identificar adecuadamente la vasodilatación cerebral basado en el Doppler de arteria uterina, Doppler de arteria umbilical y el índice cerebro-placentario, que nos permite la toma de decisiones, la etiquetificación del embarazo. Y el riesgo de muerte, finalmente, basado en el Doppler del conducto venoso de Arancio, nos permite adecuadamente saber en qué momento resolver el embarazo, etapificar los diferentes estadios del 1 al 4 en la restricción del crecimiento intrauterino, basados en los factores velocimétricos y también en los factores biofísicos en etapas ya terminales. Entonces, el ductus venoso, el índice cerebroplacentario, la arteria umbilical y el Doppler de las arterias uterinas deben ser realizados en aquellos fetos de riesgo o en procesos de tamizaje para identificar patología.
Patologías agregadas, por ejemplo, el circular de cordón a cuello, el doble circular de cordón a cuello, la hemodinamia fetal nos permite tomar decisiones adecuadas, tranquilizar a los pacientes o finalmente decidir interrupciones en base a los problemas que pueden dar lugar un circular de cuello apretado con alteraciones hemodinámicas. En general, esto es lo que vamos a hacer con la ecografía en el estudio de la misma durante el diplomado. Verán que es muy amplio el campo de acción. Me he dedicado un poquito más en el área de obstetricia el día de hoy, pero es un instrumento importante de diagnóstico en la práctica clínica general. Uno puede explorar a cualquier paciente independientemente de su edad. Neonatal, en la etapa preescolar, en la infancia, adolescencia, adultos jóvenes, en la etapa menor, pues climatérica o adulto mayor, es realmente un instrumento que nos da la posibilidad de utilizarlo en cualquier etapa de la vida. Desde luego, esto que podría ser un inconveniente se vuelve un incentivo para que los médicos cada vez más tengan conocimiento científico de los protocolos de diagnóstico, identificar la anatomía normal, la anatomía patológica y desde luego, pues la fisiopatología y basado en esto, tomar decisiones adecuadas. Necesitamos tener un equipo de ultrasonido que cumpla los requerimientos tecnológicos suficientes. Pero en algunas situaciones, cuando yo quisiera hacer, por ejemplo, tamizaje de cardiopatías congénitas, no necesariamente tengo que tener un equipo muy sofisticado. Requiere un equipo suficiente que me permita, en base a un manejo, tomar por lo menos 3 imágenes que me identifiquen pacientes con riesgo o sin riesgo de cardiopatía congénita. Y entonces, en base a eso, pues tomar decisiones. Así que, si bien también depende nuestra práctica de la calidad del equipo de ultrasonido, muchos de los equipos que actualmente se producen, están y trabajamos, cumplen con un requisito suficiente para hacer procesos de diagnóstico, tamizaje o seguimiento de las enfermedades. Necesitamos conocer bien a cuáles son nuestras posibilidades y alcances con el ultrasonido y por lo tanto siempre un consentimiento informado debe de basarse en esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuáles son mis posibilidades de diagnóstico con el procedimiento de ultrasonido que hago en el nivel que yo lo hago? Esto no solamente nos evita o disminuye el riesgo de problemas médico-legales. El principal factor, yo creo que para evitar problemas legales, es la relación médico-paciente adecuado, por un lado, y por otro, el conocimiento del procedimiento diagnóstico que estamos utilizando. El tomar un transductor exige una alta responsabilidad para hacer diagnósticos adecuados. Desde luego, cumpliendo los estándares internacionales basados en protocolos pues ya definidos, descritos y aprobados por las sociedades internacionales. Están entonces sujetos a demandas, pero definitivamente el costo-beneficio es muy alto. Bajos costos, muchos beneficios de la utilización de ultrasonido. Por otro lado, pues vamos entre la aceptación y la satisfacción y desde luego es innegable el mal uso del procedimiento. Debemos de evitar este problema. El mal uso no solamente desde el punto de vista de una mala praxis, sino de una práctica con fines, digamos, comerciales, si lo podemos llamar así, en el caso de algunos médicos que practican pues ecografía sin que sea con fines médicos propiamente dichos. Así que yo les doy la bienvenida a este diplomado, esperando que cumpla sus expectativas. El principal requisito es basado en el conocimiento científico y esto es una responsabilidad para cada uno de nosotros que estamos en este proceso. El que enseña, aprende. Y al que aprende, pues le estoy seguro que le cambiará la vida. Muchas gracias, que tengan
Muy buena tarde.